Don Manuel Ávila Camacho tomó posesión de su cargo el 1 de diciembre de 1940 para el periodo constitucional que terminó el 30 de noviembre de 1946. Su gobierno se caracterizó por sus propósitos de unificación nacional y por un amplio espíritu de libertad y de tolerancia para todas las ideas, pero ciñéndose estrictamente a las conquistas revolucionarias de nuestra Constitución de 1917. Prestó atención fundamental a la educación, se reformó el artículo 3º constitucional, se crearon centros de cultura superior como el Colegio Nacional, el Seminario de Cultura Mexicana y la Comisión de Investigación Científica, se dio impulso al Instituto Politécnico Nacional y a la Universidad Nacional Autónoma, se creó el Instituto de Capacitación para Maestros en Servicio y se emprendió la campaña contra el analfabetismo. En el terreno económico, se iniciaron grandes proyectos en favor de la industrialización, la electrificación y el crédito del país. Se renovó la Nacional Financiera y se impulsaron las funciones del Banco de Comercio Exterior. Se estableció el Instituto del Seguro Social para Trabajadores y se continuó el reparto de tierras a los campesinos. En el terreno internacional, adoptó como principios fundamentales de su política la justicia y la paz, la solidaridad continental y la cooperación universal, y como consecuencia de los ataques de que fueron objeto los barcos mexicanos por las potencias del eje nazi-fascista, declaró la guerra a los países agresores el 22 de mayo de 1942. Se implantó el servicio militar obligatorio y el ejército fue objeto de reformas, modernizando su armamento. Cuando el general Ávila Camacho iba a cumplir su periodo constitucional, convocó a elecciones, resultando elegido el licenciado Miguel Alemán para gobernar al país durante el sexenio 1946-1952. Desde que tomó posesión del gobierno el 1 de diciembre de 1946, la principal preocupación del licenciado Miguel Alemán fue la elevación económica y cultural del pueblo mexicano, aprovechando el clima político de tranquilidad que reinaba en el país, a pesar de las inquietudes que agitaban al mundo. Bajo su gobierno, continuó la obra progresista de los regímenes anteriores. Todo el país se cubrió de escuelas, de dispensarios médicos, de presas y carreteras, y se construyó la magnífica ciudad universitaria. Con el presidente Alemán, se intensificó la política de industrialización del país, lo que se explica en parte por la ambición de mejorar el bienestar material de la nación y en parte por las garantías que ofrecía a la inversión de capitales nuestra situación político-social. Por su mandato se procedió a la rehabilitación de los ferrocarriles nacionales. Se creó el Banco del Ejército y el Agrícola Ganadero. Se reorganizó la industria azucarera. Se estableció la Comisión Nacional del Maíz. Se puso en servicio la planta hidroeléctrica de Iztapantongo y se terminó la refinería de Poza Rica y la de Salamanca, Guanajuato. En las elecciones de poderes federales efectuadas el 6 de julio de 1952, resultó favorecido por el voto popular para la presidencia de la República don Adolfo Ruiz Cortines. El 1 de diciembre de 1952 tomó posesión del poder y desde entonces su gobierno procuró consolidar la recia estructura económica, política y social de la República establecida por los regímenes anteriores. Su labor se tradujo en grandes obras de beneficio colectivo, construcción de escuelas y hospitales, nuevas carreteras y ferrocarriles, rescate de varios latifundios y creación de la riqueza avícola, mejoramiento general de los salarios, aunque el nivel de vida del pueblo continuó bajando por el alza de precios que suben y la reducción del valor adquisitivo de la moneda. Durante sus 6 años de gobierno, 1958-1964, el licenciado Adolfo López Mateos tenazmente continuó la reforma agraria, no solo fraccionando latifundios, sino fomentando el progreso técnico de la agricultura y el aprovechamiento de los recursos naturales. De igual manera, ha impulsado la construcción de obras de riego, carreteras, obras de agua potable y luz eléctrica para los pueblos carentes de ellas. Ha prestado particular atención a un extenso programa de justicia social que va desde las reformas al derecho laboral y la concesión de mayores prestaciones a los maestros y empleados federales, así como al ejército, hasta la construcción de centros asistenciales, hospitales, clínicas, laboratorios y campos deportivos, viviendas populares y numerosas obras de saneamiento y embellecimiento de las principales ciudades de la República, particularmente de la capital. Otra de las preocupaciones del licenciado López Mateos fue dar facilidades a la iniciativa privada para el desarrollo de nuevas industrias, otorgando seguridades a los inversionistas nacionales y extranjeros, estableciendo precios de garantía para los productos básicos del campo y estimulando la producción y la estabilización de nuestra moneda. Deseó impulsar intensamente el progreso nacional. En pleno desarrollo había un programa vasto de educación pública,
con la construcción de millares de escuelas rurales y urbanas, la formación de millares de maestros que atienden a la creciente población escolar, el reparto de millones de libros de texto gratuito para todos los alumnos de las escuelas primarias del país y fuertes subsidios a las universidades de las provincias, así como el más grande apoyo a la Universidad Nacional y al Politécnico Nacional, con el ánimo de preparar los técnicos y profesionales necesarios para el futuro desarrollo de la cultura y riqueza pública de la nación. Se han orientado las relaciones internacionales con criterio pacifista, haciendo realidad la decisión de conservarnos como país soberano e independiente en base a los principios de no intervención y autodeterminación. El licenciado Gustavo Díaz Ordaz asumió la presidencia de la República el 1 de diciembre de 1964 y durante su régimen presidencial mantuvo estable la economía nacional. En el año de 1968 se realizaron los Juegos Olímpicos, sirviendo de marco para promover el turismo nacional entre las diversas potencias mundiales, lo que se confirmó con la celebración del Mundial de Fútbol México 70. Entre las obras de infraestructura que se realizaron en ese régimen se encuentran la construcción del sistema de transporte ferroviario colectivo Metro. El 2 de octubre de 1968, después de una manifestación estudiantil que derivó en varios conflictos de esa índice, que no eran exclusivos de México, hubo un enfrentamiento entre los estudiantes y el Ejército Nacional Mexicano en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, de lo que se responsabilizó al propio presidente en el informe presidencial de 1969. Durante el régimen presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, la economía nacional se mantuvo estable, así como el poder adquisitivo de los mexicanos. Echeverría asume la presidencia de la República el 1 de diciembre de 1970, previo rompimiento con su antecesor, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, principalmente por la responsabilidad que Echeverría quiso delegar a Díaz Ordaz sobre el problema estudiantil de 1968.